Día de la vergüenza para los Estados Unidos, como los pilotos rusos castigaron al portaaviones Kitty. Saludos, amigos. Antes de adentrarnos en la noticia de hoy, quiero pedirles un pequeño favor, denle un like a este vídeo y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo nos ayuda a continuar trayéndoles noticias interesantes y relevantes. Ahora, hablemos de la noticia que nos ha llamado la atención hoy. Me encontré con un relato intrigante que tuvo lugar a principios del siglo XXI. Una historia que cuestiona la seguridad y confianza de una de las potencias mundiales, Estados Unidos. Si bien esta historia data de hace algunos años, sigue siendo un tema fascinante para reflexionar. En aquel entonces, Estados Unidos se consideraba a sí mismo como el gobernante indiscutible del mundo. La Unión Soviética ya se había desintegrado, y las repúblicas que antes formaban parte de ella ya no se percibían como una amenaza para la nación norteamericana. Una de las joyas de la corona de los Estados Unidos era su poderosa flota naval, que incluía el portaaviones Kitty Hawk. Pero, ¿de dónde provenía tanta confianza? ¿Por qué creían que nadie podía desafiar su poder? La respuesta a estas preguntas se encontraba en los informes de inteligencia de Estados Unidos, que indicaban que las fuerzas aéreas rusas rara vez patrullaban ciertas áreas, lo que generaba un falso sentido de seguridad en los estadounidenses. Se escuchaban rumores, no infundados, de que las fuerzas aéreas rusas tenían problemas de suministro de combustible. Esto resultaba en una disminución significativa de los vuelos de sus aviones de combate, y los avistamientos de aeronaves de reconocimiento rusas eran infrecuentes. Parecía que las fuerzas aéreas rusas necesitaban desesperadamente combustible. La historia toma un giro interesante cuando el portaaviones Kitty Hawk se adentró en aguas internacionales para participar en ejercicios militares. Aquí es donde entra en escena un avión de reconocimiento ruso, el Il-38, que estaba observando las actividades de los estadounidenses. La historia continúa con un plan maestro. Los rusos decidieron simular una operación de ataque al Kitty Hawk para demostrar su vulnerabilidad, mientras los estadounidenses estaban en plena recarga de combustible. Dos aviones de reconocimiento rusos despegaron de una base cercana, escoltados por aviones de combate Su-27. Los estadounidenses entraron en pánico cuando vieron los aviones rusos en el cielo. Intentaron cortar las mangueras de transferencia de combustible para evitar una posible explosión y despejaron rápidamente la cubierta para permitir el despegue de sus propios aviones. Los aviones rusos pasaron sobre el Kitty Hawk en 2 ocasiones, tomando fotografías detalladas de todas las acciones ilegales de los militares estadounidenses. Solo después de la segunda pasada, los estadounidenses lograron despegar uno de sus aviones, el EA-6B. Es interesante mencionar que el avión estadounidense no estaba armado, y aproximadamente 30 minutos después, lanzaron su caza F/A-18. Un piloto militar estadounidense fue testigo de toda la situación y compartió sus impresiones en un correo electrónico. La prensa logró acceder a este correo y reveló el incidente al público. Ahora, quiero que reflexionemos juntos sobre esta historia. ¿Qué opinan sobre la confianza excesiva de los estadounidenses y su vulnerabilidad en esta situación? ¿Cómo creen que reaccionarían en una situación similar? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Los invito a compartir sus opiniones y comentarios al respecto. Otra perspectiva a considerar es cómo la tecnología y la inteligencia militar pueden nivelar el campo de juego en situaciones de conflicto. En esta historia, el Il-38 ruso desempeñó un papel crítico al proporcionar información precisa y en tiempo real sobre las actividades del Kitty Hawk. Esto resalta la importancia de la recopilación y el análisis de inteligencia en la toma de decisiones militares y estratégicas. Además, el hecho de que los aviones rusos no estuvieran armados en ese momento muestra que la diplomacia y la retórica pueden ser herramientas poderosas para evitar la escalada de conflictos. En lugar de recurrir a la violencia de inmediato, los rusos optaron por una demostración de fuerza, lo que llevó a una toma de conciencia en lugar de una confrontación violenta. Esta historia también destaca la importancia de la cooperación internacional y el respeto por las reglas y protocolos establecidos. Los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur fueron el contexto de este incidente, lo que subraya la necesidad de mantener un diálogo abierto y respetar las normas internacionales para evitar malentendidos y situaciones peligrosas. Finalmente, la historia nos lleva a preguntarnos sobre el papel de los medios y la transparencia en la diplomacia y la política internacional. El hecho de que un piloto estadounidense compartiera sus impresiones en un correo electrónico y que esto se filtrara a la prensa pone de manifiesto cómo la información puede tener un impacto significativo en la percepción pública y la toma de decisiones. En resumen, este episodio del Kitty Hawk y los aviones rusos nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre la dinámica de poder en la arena internacional, la importancia de la inteligencia y la diplomacia,
y la necesidad de mantener una preparación constante en situaciones de seguridad nacional. Esta narrativa nos lleva a preguntarnos sobre la percepción del poder y la seguridad en el siglo XXI. A pesar de que esta historia ocurrió en los albores del siglo, sus lecciones siguen siendo pertinentes hoy en día. La tecnología ha avanzado significativamente, y las tensiones internacionales continúan siendo una parte crucial del escenario mundial. En un mundo interconectado, es fundamental que las naciones no subestimen las capacidades de sus contrapartes y mantengan un estado de alerta constante. En el ámbito de la ciberseguridad, por ejemplo, ¿qué lecciones podemos extraer de este incidente? ¿Cómo pueden los estados protegerse contra amenazas virtuales y ciberataques? La historia del Kitty Hawk nos recuerda que el poder no garantiza la invulnerabilidad, especialmente en un entorno donde los ataques pueden provenir de fuentes menos esperadas. Además, la diplomacia sigue siendo un elemento clave en las relaciones internacionales. El hecho de que en este caso los rusos optaran por una demostración de fuerza en lugar de un ataque real es un recordatorio de que la comunicación abierta y el diálogo son esenciales para prevenir conflictos innecesarios. Las vías diplomáticas y la negociación siguen siendo una herramienta valiosa para resolver disputas internacionales. La cooperación internacional también es fundamental, y la historia del Kitty Hawk nos recuerda la importancia de respetar las reglas y protocolos establecidos en ejercicios militares conjuntos. La confianza y la transparencia entre naciones son elementos esenciales para mantener la paz y la seguridad en el mundo. Por último, esta historia nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación y la información en la política internacional. ¿Cómo puede la divulgación de información influir en la percepción pública y en la toma de decisiones de los líderes mundiales? La historia del piloto estadounidense que compartió sus impresiones nos lleva a considerar cómo la información puede impactar en la opinión pública y en las políticas gubernamentales. En resumen, la historia del Kitty Hawk y los aviones rusos nos proporciona una serie de lecciones y temas relevantes en el contexto global actual. La seguridad, la diplomacia, la cooperación internacional y la gestión de la información siguen siendo aspectos críticos en el mantenimiento de la estabilidad mundial. En la era actual, la tecnología y la guerra cibernética han adquirido un papel preponderante en la seguridad nacional y la defensa. La historia del Kitty Hawk y los aviones rusos nos recuerda que los actores estatales y no estatales pueden aprovechar estas herramientas para minar la seguridad y la confianza de las naciones. Es fundamental que los gobiernos estén preparados para enfrentar amenazas virtuales y desarrollen estrategias eficaces de ciberseguridad. Otro tema relevante es el equilibrio de poder en el escenario global. Aunque las naciones más poderosas pueden sentirse invulnerables, esta historia demuestra que ninguna nación está exenta de vulnerabilidades. En un mundo multipolar, la diplomacia y la cooperación internacional siguen siendo esenciales para prevenir conflictos y abordar cuestiones globales. La lección sobre la importancia de la inteligencia y el reconocimiento no ha perdido relevancia en absoluto. Los avances en la recopilación y el análisis de datos de inteligencia desempeñan un papel crucial en la toma de decisiones militares y en la anticipación de amenazas. Esta historia nos recuerda que la información precisa y oportuna es una herramienta invaluable para la seguridad nacional.